Téngame don amén. Libro de Salmos capítulo 8 verso 1. Si no lo puede encontrar, aquí solo mire para adelante que aquí va a estar. Sí, porque hay quienes que se les pierden pues. Dice la escritura: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso que es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar el qué, al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que él, ¿qué hace? ¿Cuántos han recibido esa visitación del Señor? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? De gloria y ¿de qué? Levante su mano derecha conmigo. De eso fue hecho usted, de gloria y de honra. Mire esto, dice así: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Puede tomar su asiento en esta preciosa noche. Yo quiero hablar acerca del señorío del Señor. ¿Cuántos creen que su Señor tiene un señorío sempiterno en la tierra? ¿Sabía usted que Dios es un Dios que es autoridad sobre todas las cosas? Lo interesante de Dios, la gente dice es que el diablo mata, y no es el diablo que mata, sino que la Biblia dice que Dios da vida y Dios mata. Porque nadie puede hacer nada sin antes no hay una orden divina de Dios. Que hay ángeles de la muerte, sí, que tocan y matan, pero quien da la orden en sí, la Biblia dice que Jehová, ¿qué hace? Da vida y Jehová mata. Ahora nótese, lo que quiero transmitirle hoy es que la autoridad divina de Dios o la autoridad del cielo está por encima de todas las cosas, y que usted y yo le servimos y le adoramos a un Dios que tiene toda autoridad, a un Dios que tiene todo dominio y tiene todo gobierno, no solo en el cielo, sino que también en la tierra. Entonces toque a su vecino y dígale: no te aflijas. ¿Sabía usted que el mayor porcentaje de creyentes no cae porque otro lo empujó? Cae porque perdió la fe y la esperanza en ese Dios todopoderoso. En la mayoría de creyentes, cuando caen de la gracia, siempre tiende a culparse a otro, ¿sí o no? Siempre tendemos a decir: es que Julano me pagó mal, Julano me hizo una, y dice que es de siervo de Dios, y dice que le sirve a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Ah, no, es que lo que pasa es que a mí me hacen siempre cosas, siempre me va mal. Y el detalle es que siempre buscamos a una persona que nos pague los platos rotos, ¿sí o no? Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando la persona empieza a perder su fe y su esperanza en Dios. Usted puede tener a un Dios grande, poderoso, es más, a un Dios todopoderoso, pero ese Dios todopoderoso no puede actuar a su favor si usted no le permite. Dice la Biblia, y el Salmo 91, un salmo que a todos nos encanta, gente que tiene las paredes llenas de ese salmo, que abre la Biblia en ese salmo, no es malo, es muy bueno. Pero ese salmo tiene algo una clave. Y dice que el que habita ¿dónde? ¿En el dónde? En el abrigo del Altísimo morará bajo ¿qué? Pero quien no llegue a esa sombra y ese abrigo, no se abriga ni se asombra, ¿sí o no? Entonces puede ser un Dios grande, poderoso, pero usted puede estarse muriendo en la aflicción. Puede ser un Dios eterno y sempiterno, pero usted puede quejarse día y noche de su vida. ¿No he escuchado gente decir? Y dispense con la introducción que he iniciado, media rara, pero usted va a entender después. Personas que dicen: es que a mí siempre me ha ido mal, que a mí nunca me ha ido bien, y yo siempre he hecho las cosas bien, ¿sí o no? Que
Hay gente que ha dicho esas palabras, hemos dicho en algún momento de la vida. Pero el asunto es que la protección divina, mire esto, cuando habla de alas o habla de sombra, ¿qué hace usted cuando mira un árbol frondoso? Cuando andaba trabajando en el campo y usted miraba una ceiba, no sé si me está entendiendo el español, la ceiba. En mi país las ceibas son unas cosas tremendas, unos árboles que usted cuando son ya viejos, usted ni abrazarlos puede, son unas cosas terribles y altas y frondosas. Y usted mira esa ceiba y lo primero que usted dice, el sol está feo. ¿Qué hace usted? Se va a la ceiba y usted recibe no calor, sino que empieza a recibir la frescura. Increíblemente puede todo su alrededor o su entorno estar caliente, pero bajo de esa ceiba está fresco. Entonces mire esto, ese señorío del Señor o lo que estábamos viendo, a mí me sorprende cuando yo leo este tipo de versos o este tipo de escrituras, porque la Biblia dice que Dios no solo nos creó, ni que mucho menos Dios no solo se empeñó a tener una creación en nosotros para decir qué hermoso lo que yo creé, sino que la Biblia dice que Él nos colmó de gloria. ¿Y de qué más nos colmó? Y de honra. Dice la Biblia que cuando Dios, cuando muere su Hijo Jesús, hubo un acceso que tuvimos nosotros, y es de entrar al privilegio de poder ser parte de ser hijos de Dios, y no solo ser hijos de Dios, sino poder adquirir la sombra del Omnipotente todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de señorío, cuando hablamos de poderío, la gente se pregunta, ¿por qué un Dios tan grande? Y sigo con la introducción. ¿Por qué un Dios tan grande la gente se muere de hambre en África? ¿Cuántos han escuchado eso? O por no ha escuchado usted, ¿por qué un Dios tan bueno y permite la maldad en el mundo? O no ha escuchado la frase, ¿por qué Dios permite que maten? El día de ayer me contaba un compañero de mi trabajo que acontece algo esta semana que a mí lo único que hace es confirmar la escritura, pero también entristece. Que allá en su pueblo habían dos hermanos que eran primos hermanos de él, que empezaron a dividir sus terrenos, me imagino la herencia. Empezaron a dividir sus terrenos y estaban poniendo una división, y le dice al otro hermano, está muy cerca de mi pedazo, de mi terreno. Y empezaron a discutirse, y de repente en la discusión un hermano sacó un leño y le golpeó con el leño en su espalda al otro hermano. Y lo tremendo es que el otro andaba un machete, un corvo, y empezó a agarrar a su hermano, su propio hermano de sangre, de carne, con ese machete sobre la cabeza. No le pegó en el pie, no le pegó en otro lado, en la cabeza. Parecer fueron 4 a 5 machetazos donde le sacó un ojo, y a los pocos minutos o horas el hombre fallece en un hospital. Un pedazo de terreno permitió que dos hermanos, yo no entiendo hasta el día de hoy cómo puede suceder esas cosas. Sé que bíblicamente dice que se levantarán esos tiempos, pero es increíble, porque yo era de las personas que en la escuela me decían, están golpeando a tu hermano. Mi Padre Celestial, yo lo defendía a capa y espada. ¿Estamos aquí? Están esperando a tu hermano allá. Yo me esperaba, si eran 3 horas esperándolo, para irme con él, para defenderlo, porque hay un amor, ¿sí o no? ¿Cuántos hermanos aquí hay? Hay un amor, pase lo que pase, sea lo que sea, le haga lo que haga. El amor de hermano es un amor único. Pero entonces la gente dice, ¿por qué entonces el mundo está patas arriba? ¿O por qué la gente hace maldad? ¿O por qué Dios lo permite? Es que no es un problema de divinidad, no es un problema de Dios. Es un problema de aceptación de la sombra del Omnipotente. Es un problema de dónde estamos parados. Es un problema que ese Dios tan grande que puede facilitarnos la vida completa, nosotros lo rechazamos día y noche. A ese Dios tan poderoso, que es un Dios rico no solo en misericordia, sino rico en riqueza. Y que la Biblia dice que el día que Pedro tuvo que pagar un impuesto, Jesús le dijo, Pedro, es fácil, ve y abre la boca un pez. Y Pedro fue y le abrió la boca un pez y Dios le proveyó. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que provee, que nunca nos va a desamparar. Pero vuelvo y termino la introducción hablando acerca si aceptaríamos
ir a esa sombra del Omnipotente, o solo la viéramos de lejos y diríamos: qué hermoso sería estar ahí, pero no me atrevo a entrar. Porque en una ocasión Moisés dice que antes de entrar a la cobertura de Dios, Moisés era perseguido por una muerte, por un asesinato. Y la Biblia dice que Moisés era perseguido por un asesinato, pero también perseguido por la culpabilidad. Moisés era perseguido por los egipcios, el poderío más fuerte de su tiempo. Moisés lo perseguían a muerte. Y dice la Biblia que en una ocasión Moisés, Dios tuvo que mostrarle una zarza que ardía, pero la zarza no se consumía. Lo interesante es que la zarza es nosotros le decimos prácticamente como un árbol que tiene chiribisco, o sea, está seco, tendría que haberse quemado. Y de repente Moisés mira de lejos que había un fuego, una zarza que estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía. Y dice la Biblia que era un llamamiento de Dios hacia Moisés, para que Moisés primero entrase sobre la cobertura del Padre. Y muchos de nosotros recibimos esa zarza, porque el día que nosotros entramos por esa puerta fue porque algo vimos, ¿sí o no? Porque algo necesitaba. Y dice la Biblia que Moisés se paró delante de la zarza y Dios le dijo: Moisés, detente un momento. Sé que llamé tu atención. Sé que lo que yo mostré delante de tus ojos fue impresionante para ti. Sé que lo que viste fue algo que te llamó la atracción y viniste a ver qué era, pero yo te quiero decir que yo soy el que te estoy llamando. Pero antes que tú entres a este lugar, Dios le pide algo a Moisés y le dice: solamente quítale el calzado de tus pies. ¿Por qué Dios le pide el calzado de sus pies? Porque el calzado es lo que lleva todo nuestro caminar, nuestras culpas, nuestros pecados, todos los pensamientos. Nuestro calzado llevaba todo, y Moisés llevaba sus calzados cargados: muerte, persecución. Moisés se sentía culpable de haber asesinado un Egipto cuando él no quería hacerlo. Pero de repente se le atravesó una zarza y le dice: Moisés, solamente quita tu calzado de tus pies. Y dice la Biblia que Moisés obedientemente se los quitó. Increíblemente, en ese mismo segundo, Moisés pudo entrar a la presencia de Dios. Cuando Moisés entró en la presencia de Dios, hay algo que me impresiona, un código en eso. Y a mí me impresiona que cuando él entra, desde ese momento, Dios le empieza a decir a Moisés: Moisés, tengo algo para ti. Vas a ir y vas a libertar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés en ese momento se encuentra entre: Señor, ¿cómo tú me llamas a mí? ¿Cómo tú me escoges a mí? ¿Cómo tú vas a escoger un hombre que viene de matar a alguien? Un hombre con culpabilidad, un hombre que está siendo perseguido, un hombre que no es merecedor de tu iglesia o de tu casa o de tus atributos, que no es merecedor. Pero de repente Dios le dice: Moisés, tú eres el indicado para libertar a mi pueblo, porque dentro de ti hay un coraje, que ese coraje que está en ti, si tú lo cambias para lo bueno, ese coraje te hace a ti un hombre de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos en el mundo eran atrevidos? ¿Cuántos se empinaban 2 cervezas, la mitad de la botella? Hasta 3, mire, ahí está el mayor testimonio. Sí. ¿A cuántos le decía el amigo: deja a tu esposa en la casa, salte a las 2, llega a las 7? ¿Y qué? ¿Sos el macho, sos el hombre, sí o no? ¿Y qué hacía usted para quedarle bien con el amigo? A las 5 le llegaba y la esposa bien enojada. Sí, porque no se le va a enojar de por gusto. A las 5 de la mañana, bien borracho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que tú eras en el mundo, simplemente había un trastorno de lo que tú tenías que ser en Dios, atrevido. Eso la Biblia dice que los violentos, ¿qué hacen? Arrebatan el reino de los cielos. ¿Quiénes son los violentos? Aquellos que no los detiene nadie, aquellos que son determinados, aquellos que deciden algo y lo cumplen hasta el final. Entonces, esos son los violentos. Entonces, el problema del creyente es que cuando viene a la casa de Dios, sigo con la introducción, el creyente tiende a tener una santidad de su forma, de su manera. Empieza a decir: soy cristiano, y la gente ya no aplaude. Antes eran, para bailar merengue eran buenos, para bailar salsa, cumbia, Dios mío, que la bachata, que aquí y allá, y eran buenos. En la casa de Dios, ¿qué hacen? No, es que somos santos, no podemos. Es que no podemos. Y dice la Biblia que David danzaba ¿dónde? En la presencia del Señor. Entonces,
lo que sucede es que a veces nosotros creamos, si Moisés hubiera creado una santidad a su forma, Moisés se hubiera salido de la cobertura de Dios. Entonces, por ende, nosotros tendemos a crear nuestra propia atmósfera cuando Dios tiene una sola atmósfera. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos éramos gritones en el mundo? ¿O cuántos todavía somos gritones? Pero en la iglesia no le sale un amén ni un gloria a Dios, porque somos bien santos. ¿Sí o no? Entonces el asunto es que el único que hace el enemigo es trastornar lo que Dios nos puso, trastornar aquella fuerza que tenemos y valentía. Y ahora nosotros decimos que como ya somos hijos de Dios, nosotros debemos de actuar firmemente. ¿Pero de qué firmeza? ¿De qué firmeza podemos hablar? Entonces mire, Moisés entra a esa zarza, y cuando Moisés entra le dice: Moisés, vas a ir a libertar a mi pueblo. Y Moisés le dice: pero Señor, yo soy un hombre de pocas hablas, soy tartamudo, yo no sé hablar. Y Dios le dijo: ya tengo la solución para ese problema. ¿Cuál es la solución? Tienes un hermano llamado Aarón, ¿sí o no? Sí, ahí te está esperando ya, así que apúrate a hablar. Ya estaba Dios, tenía a Aarón listo para que Aarón hablase por Moisés y Dios hablase a Moisés. Lo interesante es que de repente Moisés empezó a poner excusas a Dios y le dijo: Señor, pero aparte que soy tartamudo, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Cómo yo voy al pueblo y le digo que después de matar a un egipcio y después de huir, después de yo venir, qué le voy a decir al pueblo? Y el Señor le dice: simplemente diles que soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo soy el que soy. Y le dijo: dile que soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, soy el mismo. Entonces Moisés dice que desde ese momento tuvo una cobertura tan grande que tuvo que ir a la casa de sus enemigos. Tuvo que entrar al palacio del hijo del rey. Tuvo que entrar a ese palacio, pararse enfrente y decirle: deja ir a mi pueblo. Permite que mi pueblo vaya al desierto. Y en vez de que lo matasen, a Moisés le tenían miedo. ¿Alguien está aquí hoy? Porque él entró a la cobertura del omnipotente. Porque él caminó sobre ese Dios bueno. ¿Cuántos aquí desean caminar con ese Dios bueno? Por eso en Egipto llegaron plaga tras plaga, pero el pueblo fue guardado y protegido porque estaba en la sombra del omnipotente, porque permanecía en la sombra de ese Dios. Entonces, pero ese Dios grande, poderoso, extremadamente bueno y poderoso, ese Dios que tiene un poderío, un señorío grande. Mire esto: hay quienes que no lo conocen, hay quienes que no lo disfrutan, y hay quienes que ni siquiera hablan de ello. Entonces mire esto: la autoridad del Señor, diga conmigo, es sobre toda la tierra. Pero hay algo que a mí me encanta, y es que mientras su autoridad va sobre toda la tierra, Él a usted y a mí nos llama, que nos cuida como la niña de qué. Nos guarda, nos cuida como la niña de sus ojos. Diga conmigo, esa es cobertura. Guarda en completa paz, que aunque los montes tiemblen y se parte la tierra, tiembla y los montes se partan en dos, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros seguiríamos firmes. ¿Por qué razón? Porque diga conmigo, hay cobertura de ese Dios poderoso. Mire esto: todo obedece a su voz, incluyendo los seres de las tinieblas, pero sobre los hijos del Señor es derramada esa autoridad para gobernar la tierra, y así el Señor poder cumplir el propósito en sus hijos en todo lugar. ¿Sabía usted que hay algo que nunca se puede terminar? Y son los planes de Dios. ¿Cuántos aquí Dios tiene planes? Usted puede darle vuelta a la tierra completa. Usted puede irse por allá, por acá, esconderse de Dios donde quiera. Pero si Dios tiene un diseño, un plan, de donde sea, Dios lo va a traer. Moisés estaba en el desierto y de repente, y aquí mire, estoy solo, y de repente Dios llama la atención de Moisés. Porque cuando hay un plan de Dios, esos son los únicos que no se agotan en la tierra, los planes de Dios. Ahora mire esto: el Señor silencia, diga conmigo, la boca de nuestros enemigos. ¿Sabía usted que Dios siempre está atento al habla de su enemigo? ¿Sabía usted que Dios está atento a lo que las tinieblas o Satanás mismo estaría pronosticando para su vida?
De antemano el poderío de Dios es tan grande que cuando Satanás está planeando destrucción para su vida, su casa, para su vida espiritual o lo que sea, y mientras él está maquinando en contra de su vida, mientras él habla y habla, reúne a sus demonios, sus principados, sus potestades, y empiezan a decir: estos ya me están agotando la paciencia, ya me están cansando. Mientras él sigue hablando, diga conmigo: Dios silencia su boca. Porque si hay algo que tiene poder en esta tierra, son las palabras. Porque usted mismo se puede dar vida o se puede dar muerte. Usted mismo puede descalificarse o puede calificarse. Porque si hay algo que trae poder, hay algo, una ley divina, es que nuestras palabras dan vida o dan muerte. Que nuestras palabras, matamos o damos vida. Entonces mire esto: siempre cuando el enemigo trata de hablar en contra de tu vida, trata de planear algo en contra de tu vida, ese Señor al cual usted le adora es capaz de detenerlo. Es capaz de paralizar cualquier artimaña o acechanza de las tinieblas en contra de su vida. Porque la Biblia que leímos, Salmos capítulo 8 verso 2, decía: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar el enemigo y el vengativo. Si hay algo que a mí me encanta, que usted pudo haber hecho y deshecho, destruir en la tierra, pero el día que usted se arrepintió, ninguna venganza toca su vida. ¿Por qué razón? Porque Dios se encarga de paralizar, de destruir, de estancar todo lo que se planea en contra de su vida. Isaías capítulo 54 verso 17, me encanta ese verso. Y dice estas palabras: ninguna arma que forjada contra ti que prosperará. ¿Pero por qué no prospera? Porque usted está en la cobertura de Dios, está bajo las alas del Omnipotente, está sobre las sombras de ese Dios. Entonces mire esto, ¿y qué dice? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es su herencia? Que toda boca que se levanta contra su vida en juicio la puede derribar. Aquellos pensamientos, aquellas cosas, dardos que el enemigo lanza sobre nuestra vida: abandona todo, déjalo todo, no sigas más, mira esto, mira lo otro. Usted tiene la autoridad de callar esa boca. ¿Por qué razón? Porque, óigame, usted es un hijo de Dios. Usted es un escogido. Usted es alguien que Dios escogió para que usted tenga autoridad y dominio sobre la tierra. Pero ¿dónde perdemos ese dominio? ¿Dónde perdemos esa autoridad? ¿Dónde perdemos que la voz suya sea como la voz de papá? ¿Cuándo lo perdemos? Cuando nosotros perdemos primero la fe. Nadie puede hablar algo que no lo crea. ¿Alguien está aquí? Nadie puede hablar algo que ni él mismo lo crea. Nadie puede decir algo, declarar algo. Nadie puede hacer algo, construir, que usted no sepa que le va a caer bien. Entonces nosotros mismos somos el freno o somos el motor para que todas las cosas salgan y nos ayuden para bien. Entonces mire esto, por eso dice que condenaremos toda boca que se levante en contra de nosotros en juicio. Porque si hay alguien que está día y noche maquinando levantar juicio en contra de su vida, se llama Satanás. Pero ¿cómo yo logro detener esa boca? No son a puras declaraciones. Porque la declaración tiene poder cuando usted está habilitado en ese poder. ¿Estamos aquí? Usted no puede irse a sentar a la silla del presidente y quererle firmar un papel, pasar una ley, porque usted no está autorizado. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando usted lo autorizan y está autorizado? Su firma tiene un poder. Así en el mundo espiritual. El problema de mucha gente es que no está habilitada para tener esa autoridad en el dominio espiritual. ¿Por qué? Porque primeramente se deshabilitan ellos mismos. ¿Cuándo se deshabilitan? Cuando perdieron su fe y su esperanza. Pues repito, si usted no cree lo que usted dijo, ¿cómo se lo va a creer el diablo? Si usted primeramente no cree en ese poderío de Dios. Entonces, ¿cuándo juzgamos? ¿Cuándo volvemos a gobernar? ¿Cuándo nosotros ponemos las tinieblas a nuestro servicio, si es posible? ¿Cuándo usted cree que su Dios es todo poder y está bajo la sombra de ese Dios omnipotente? ¿Por qué cree que el Salmo 91 no a todos les da la eficacia? Puede tener 20 Biblias en la casa abiertas con el Salmo 91.
Puede tener 30 posts con el Salmo 91. Puede repetirlo y citarlo día y noche, como muchos dicen, cítalos y ver el diablo. No, el diablo no se va a citar el Salmo 91. El diablo se va, depende de la autoridad que usted tenga en ese Salmo 91. ¿Alguien está aquí hoy? Porque el mismo diablo se para delante de Jesús. Él fue deshabilitado en autoridad del cielo y se para delante de Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y no tuvo autoridad sobre Cristo esa palabra. Pero de repente se fue más lejos y dice: escrito está. ¿Sí o no que está escrito? Le digo que el Señor tu Dios no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Y esa palabra no tuvo autoridad sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás fue deshabilitado. Y el día que usted es deshabilitado de la autoridad, usted puede repetir 20,000 veces: declaro, decreto, esto, lo otro. Pero si usted perdió la autoridad, Satanás lo que hace es reírse. ¿Sí o no? Satanás lo que hace es reírse. ¿Por qué? Porque usted está hablando algo que ni usted mismo se lo creyó. Entonces la autoridad de Dios no solo es porque el mundo se convierta lindo, porque Dios es grande y es bueno y es amoroso, y si Dios es amor, porque el mundo está en guerra, y las preguntas de miles de personas que por qué sucede esto, es que no es Dios el que lo hace. Dios lo permite porque el hombre es capaz de llegar hasta donde él mismo quiera llegar. Recuérdese que ahí leímos que somos hechos poco menor que los ángeles. Y cuando dice que somos poco menor de los ángeles, los científicos dicen que usted y yo solamente utilizamos el 5% del porcentaje de nuestro cerebro. Imagínense si Dios nos permitiera usar el 100%. No sé cómo estuviéramos tirando los rayos y truenos todos aquí. Si tan solo Dios nos diera la autoridad de juzgar a alguien, nosotros no le perdonamos nada a nadie. Lo primero que usted haría o yo haría es juzgarlo, destruirlo, humillarlo, derribarlo. Por eso Proverbios dice: dale poder al hombre y lo conocerás quién es. Porque usted sabe quién es usted cuando usted tiene la facultad de darle vida o de matar a otro. ¿Alguien está aquí hoy? Porque usted conoce lo que usted es cuando usted tiene la facultad de poderle dar vida a alguien o poderle dar muerte. ¿Qué pasaría si su juicio termina en muerte, pero usted dice: no, yo la cambio por vida? El beneficiario no sería tanto el que usted no mató, es usted mismo, porque pasó la prueba que usted es un hijo de Dios. ¿Qué pasaría si en una ocasión estuviese usted como Esteban, siendo apedreado, y que Esteban mirase que los ancianos de la iglesia estaban usando piedras y lo mandaron a apedrear? Ellos dieron el decreto para matar a Esteban, levantaron falso. Esteban nunca dejó que su corazón se llenara de amargura, porque él sabía dónde estaban sus pies, su fe en Dios anclado. Y dice la Biblia que Esteban, cuando era apedreado, claro que le dolía, pero hubo algo que a Esteban le partió el alma y el corazón y lo marcó de vida. ¿Sabe qué es? Que Esteban escuchó cuando le contaron que Cristo había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, escuche bien, aunque no estuvo presente como Pedro o como su madre María, que no estuvo allá al lado de su hijo escuchando el susurro, el clamor de su hijo, aunque Esteban no estuvo ahí, pero le contaron. Recuérdese que Esteban, en el libro de los Hechos, fue escogido como diácono de la iglesia. No estuvo presente en esa cruz, en esa tumba. Tal vez estuvo de lejos, tal vez ni siquiera se le cruzaba por la mente qué es lo que sucedía en ese momento. Pero cuando Esteban era apedreado, él de repente lo único que pudo decir fue lo que escuchó de Jesús. ¿Alguien está aquí hoy? Porque meterse a una cobertura de Cristo es hablar como Él, actuar como Él, decir como Él. Entonces estamos dentro de la cobertura. Por eso Moisés, dice la Biblia, que cuando se paraba y le decían: ¿y tú quién eres? Los ancianos, y le decían: yo soy el que soy. Porque hablaba como le dijo que hablase, porque esa era la actitud de un hijo de Dios. Entonces mire esto. Por eso la gente se pregunta entonces: ¿por qué existe tantas cosas? Terremotos, huracanes, esto y lo otro. Y la gente empieza a querer enojarse con Dios. ¿Por qué no nos preguntaríamos: ¿cómo estoy yo? ¿O no ha escuchado usted decir: es que el presidente que hoy está es del diablo? ¿No ha escuchado usted eso? Muchos lo hemos dicho. Pero Proverbios dice que Dios pone reyes conforme al corazón del pueblo. El problema es que queremos cosas bonitas y buenas, pero nuestro corazón no ha sido bueno ante Dios. Porque la Biblia dice que Dios pone y Dios quita.
O sea que no lo puso nadie, eso no lo puso el diablo, lo puso Dios. Pero lo puso porque Dios da conforme al corazón del pueblo. Conforme el pueblo pide, así Dios lo pone. Porque el pueblo pide libertad. El pueblo pide ser un pueblo libre en su propia libertad. Entonces Dios dice, pasa por ese camino y verás que sin mí no eres nadie. Entonces a mí me sorprende estos hombres de Dios cuando mueren de esa forma, sabiendo que su corazón estaba limpio. Por eso Pablo no me sorprende cuando dijo que lo único que buscásemos fuera llegar a la plenitud del varón que perfecto. Y aunque usted no lo crea, estos hombres de Dios, el día que murieron o los mataron, estos hombres de Dios hasta en el último suspiro tenían el corazón del Padre dentro de ellos. Y hasta en el último suspiro Pablo, mientras estaba en una cárcel romana, mientras Pablo decía, Pablo, ¿qué vas a hacer a Roma? En Roma te van a matar, tú sabes que te van a dar juicio. Y Pablo decía, me es necesario estar delante de Roma, me es necesario llegar a Roma y predicar. Pablo, vas a morir. Y Pablo decía, no hay problema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una actitud transformada, diga conmigo, por habitar en la sombra del Omnipotente. Porque la sombra del Omnipotente no solo te bendice, no solo te da finanzas, no solo te da riqueza, no solo te da casa, sino te da identidad. La sombra del Omnipotente te da identidad. ¿Quién soy en Dios? ¿Cómo soy en Dios? ¿Quién es mi papá? Te da una identidad como hijo y como coheredero de su reino. Imagínese Policarpio cuando muere. Usted sabe, teniendo el mismo cara del diablo enfrente, diciéndole, niega a Cristo y te dejamos vivo. Y mientras Policarpio estaba siendo asesinado en vida, cada parte de su cuerpo se le arrancaban. Y Policarpio le decía, aunque me quites el último pedazo de mi carne, te predicará del amor de Cristo. Porque cuando tú conoces ese amor, cuando tú conoces su presencia, cuando conoces sus bondades y cuando conoces sus maravillas, a ti nadie te hace volver atrás, sino que dices, Señor es mi Señor, hoy, mañana y siempre, todos los días de mi vida. Policarpio decía, aunque me arranque el último pedazo de mi piel, ese pedazo te seguirá hablando del amor que yo conocí, del amor que fui impactado, del amor que me conmovió. Si conocieras esa sombra en la cual yo me encuentro, tú miras dolor, pero yo estoy viendo cielos abiertos. ¿Alguien está aquí esta noche? Mientras Esteban lo apedreaba, la gente miraba sangre, miraba dolor, miraba angustia, pero Esteban estaba viendo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Porque si hay algo que te hace la cobertura, es que el dolor te lo convierte en gloria. Alguien está aquí esta noche. Por eso Pablo decía, no importa ir a Roma, lo único que importa es que cuando yo deje de respirar en esta tierra, allá arriba estarán allá diciendo, bien siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren caminar en ese lugar? Amada iglesia, lo que usted sufre aquí, lo que usted pasa aquí, lo que usted se enferma, lo que a usted le sucede, no es comparado con lo que allá arriba vamos a ganar en Dios. Entonces nada, hay gente que se niega de todo. Que no me salude el hermano, que el hermano no me quiere, que el hermano aquí, que fulano, que mengano, que Dios mío, que por qué hacen esto así. Si yo fuera aquí, yo lo hiciera así. Si yo lo planeara así. Nos preocupamos por cosas parciales. Me duele el pelo, no me siento bien. Oye, espérate, Señor, porque ando un dolor de pelo, de cabello. ¿Qué le pasó? No me siento bien, me gritaron en el trabajo. No me siento apto de servir. Me siento triste. Me siento angustiado. ¿Y sabía que Jesús se entristecía también? ¿Cuántos han leído eso? Que Jesús se entristecía, pero nada de eso lo detenía de hacer el propósito que el Padre lo había enviado. Porque si hay algo que a ti te hace llegar al final, es que tú, en medio de tu tristeza, en medio de tu dolor, en medio hasta de tus amarguras. Pastor, ¿por qué me dice eso? Amado, usted algún día va a amargarse. ¿Sí o no?
Un día se le sale ese apellido, y bien salido, ¿sí o no? Y ya me imagino que le salió el apellido y usted: hoy me quedo porque se me salió el apellido. Porque nosotros creemos a Dios conforme nosotros lo creamos. Pensamos que Dios es insuficiente para cuando me llamó hijo de Él. Dice que Él a sus hijos los corrige, pero nunca lo desecha. Entonces mire esto, el problema es cuando nosotros, cualquier cosa o asunto nos saca de esa sombra. Cualquier asunto nos saca de esa sombra. ¿Por qué razón? Y le voy, mire que esto me acaba de fluir ahorita. Muchos de nosotros estuvimos en medio de balacera, ¿sí o no? Tiro por allá, tiro por acá, y ahí andaba en una piedra, y andaba en un palo, y que pa, y que aquí, que los dedos, y que la mano, y que pa, a toda la gente. Se agarraba balazo con aquel. En los pueblos de nosotros la gente se mataba por tierra. En mis pueblos o en mi país, el que tiene vacas o ganado, toros, bueyes, lo que sea, ahí duerme con ellos para cuidarlos, porque ellos no los destazan. Y andan una 9, un escopeta, lo que sea, un 22, lo que sea. Pero vienen al camino del Señor y se les jueza violencia. Pero cuando usted puso su vida en un hilo, cuando era necio, cuando no aceptaba a Cristo y lo puso en un hilo, usted se arriesgaba. Y hoy que está en Dios, no es que hoy estamos en Dios, que esa violencia la convierte en el Señor, y que le habla a las tinieblas todos los días y le diga: yo y mi casa seremos bendecidos. Yo cubro mi casa, cubro mis entradas, cubro mi puerta, cubro mis hijos, cubro todo, porque soy un hijo de Dios habilitado para tener autoridad. Soy un hijo de Dios que fui habilitado para tener autoridad sobre esta tierra. Mire esto, los hijos de Dios tenemos un privilegio que nadie más puede tener en esta tierra. Diga conmigo: y es que somos su habitación. Usted y yo tenemos un privilegio que nadie lo puede tener más que solamente los hijos de Dios, y es que somos la habitación de Él. ¿O no le da cosa a usted que la Biblia diga? El libro de Isaías dice que la gloria de Jehová cubre toda la tierra, que esa gloria está sobre toda la tierra. Pero no le da ñañara a usted que esa gloria se le metió a usted, y de que esté tanta esa gloria cubriendo la tierra, pero solo sobre sus hijos esté esa gloria habitando. ¿Por qué razón? Porque es un privilegio que usted camine con ella día y noche, 24/7. Con la gloria de Dios somos su habitación, donde el Espíritu de Dios no viene cuando está en la iglesia, donde el Espíritu de Dios no solo lo siente cuando está aquí, sino que está 24/7 metido hasta las entrañas y los huesos. Ese privilegio de caminar en el freeway, en el trabajo, en la casa, dormir, y mientras usted está dormido en su halagazo, en su cama, el Espíritu de Dios está despierto diciendo: mira mi hijo cómo duerme, mira mi hijo, vamos a poner vallado, vamos a cubrirlo, vamos a guardarlo, vamos a protegerlo. Mientras usted duerme, la Biblia dice: no se dormirá ni se adormecerá al que guarda a Israel. Alguien está aquí esta noche sabiendo que en su dormir ahí está el Espíritu de Dios en su cuarto, diciendo: mi hijo está durmiendo, no hay entrada para ningún diablo, no hay entrada para ningún demonio, porque mi hijo está descansando. Somos su habitación. Pastor, solo usted puede sacar demonios. No. Yo no sé cómo la gente crea una barrera entre ellos y los líderes espirituales. Pastor, solo usted puede liberar a alguien. No. Solo usted puede sanar enfermos. No. Todos nosotros somos capaces de hacerlo. ¿Alguien está aquí hoy? Todos somos capaces de hablarle al diablo como le habla un líder espiritual. ¿Por qué? Porque su gloria está sobre nosotros y el honor de Jehová está sobre sus hijos. Alguien está aquí esta noche sabiendo que tiene autoridad sobre todas las cosas. Lo que se mueve, se levanta, se arrastra, todo lo que sea tiene autoridad. Entonces la iglesia crea aquella atmósfera de yo no lo puedo, solo el pastor.
Se le movió el sartén y si el pastor no llega a sacarle ese demonio no sale. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que quiero darle a entender? Que el Espíritu de Dios está sobre usted y usted es una habitación de Él. Y que el mismo espíritu que se me metió a mí se le metió a usted también. Y que la misma autoridad que se me metió a mí se le metió a usted también. Vamos, dile a tu vecino: habilita esa autoridad, delégate esa autoridad en Dios. Se movió el sartén, se metió el diablo, lo sacamos para afuera, porque yo tengo autoridad en Dios, porque yo fui habilitado para tener autoridad sobre todas las cosas. Entonces la iglesia crea una atmósfera de que yo no sé si vamos a poder. Una atmósfera de solamente los superiores tienen esa autoridad. Claro que hay rangos en Dios. Claro que Dios es un reino y tiene rangos. Pero sobre esos rangos Dios habilita hijos. ¿Estamos aquí? Dios habilita. ¿Por qué razón? Porque somos hijos y somos su habitación. Salmos capítulo 8 verso 3 dice. Salmos capítulo 8 versículo 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que ¿qué? Para que le visites. ¿Sabe qué estaba diciendo el salmista mientras escribía este salmo? El salmista, me imagino yo, estaba pensando y diciendo: ¿quiénes somos nosotros para que tú nos visites? ¿Quiénes somos? Porque yo me imagino al salmista mirando a mucha gente callada de Dios. Y de repente el salmista miró la visitación de Dios y dijo: el Señor se acordó de nosotros. Entonces Él nos visita, somos su habitación. Dile a tu vecino: alista bien el cuartito donde va a dormir. Sí, porque hay gente que son creyentes en la iglesia, pero el problema es que le dicen a Dios: Señor, te dejo aquí en la silla, vuelvo el domingo, nos miramos el domingo, y durante la semana no me recuerdo de ti. Hermano, usted es cristiano. Ay, Dios me libre. Se convierten en Pedros. Tú eres cristiano, se les salió un amén. No. ¿Estamos aquí? Si es que a Dios, mire, usted sea bueno, usted sea re bueno, o mire, ser el poquito necio de los hijos de Dios, Dios lo sigue amando, con la diferencia que le va a dar sus esa es la diferencia, que al que ama Dios lo corrige. Esa es la diferencia. Pero el asunto es que somos la habitación. Hechos capítulo 17 verso 24. Voy corriendo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de ¿qué? De hombres. ¿Usted cree que al usted irse aquí, Dios se va a quedar aquí en este altar así? A ver, van a venir el domingo. No. Quien permite las atmósferas o quien crea las atmósferas no es el templo, es usted. Hay un templo donde nos reunimos, sí. Cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Deje de pelear por el templo. Hay gente que se agarra de los moños por la iglesia, por el templo. Hay que el templo, hay que sí, y que allá, y que aquí. Cuando usted es la habitación de Dios, y donde usted está, los demonios tienen que aceptarlo, y donde usted está, tienen que respetar su autoridad. Entonces, no habita en templos de mano de hombres. ¿Por qué? Pero pastor, ¿por qué se le atrevió a este hombre a decir esto? ¿Sabe por qué se le atrevió a decir esto? Porque los fariseos y los escribas decían: qué herencia más grande de nuestros padres, este templo. Y el templo valía más que Cristo. ¿Alguien está aquí? Tanto así que un día Cristo ni le entendieron lo que quiso decir. Dijo: en 3 días derribaré este templo. ¡Ja! En 3 días. Y lo han construido en 40 años nuestros padres, y tú en 3 días lo derribarás y lo construirás en un solo día. Porque amaban ese templo, amaban más las cosas del templo que lo que ellos eran en Dios, la habitación. Entonces les dice: siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Sí, porque hay gente que cree que Dios es el que necesita de ellos.
Hay gente que cree que si ellos no adoran a Dios, Dios se siente mal. Que Dios le va a dar una depresión crónica. No. El necesitado de la adoración es usted y yo. Porque lo que hace es que atrae su gloria y Él habita en medio de ¿dónde? De la alabanza de su pueblo. O sea que el necesitado en sí de la adoración no es Dios, es, diga conmigo, soy yo. Entonces dígale a su vecino, no te hagas arrogante ante Dios, adorémoslo. Sí, porque imagínese usted adorando a Dios todo serio ahí, todo obligado, serio. Gracias, Señor. Ellos dirían, ¿acaso yo necesito? No, el que necesita es la actitud de usted y yo para poder hacer que el Padre se mueva en nosotros. ¿Estamos aquí? Ni es honrado por mano de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ¿qué? De nosotros. Dígale a su vecino, Dios no está lejos de ti. Está demasiado cerca, ni se lo imagina. Está dentro de usted. ¿Alguien está aquí? Sí, es que nosotros nos podemos esconder de todo, pero de Dios no. Él está ahí. Él está en usted. ¿Qué dice? Para que busquen a Dios si en alguna manera palpado puede hallarse, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Quítese ya de que usted no vale nada para Dios. Es que te fallé, Señor. Caí de la gracia. ¿Y por qué cayó? Porque me enojé. Hay gente que se cae de la gracia por cualquier cosa, hermano. El día que se enoje, váyase de rodillas. Padre, gracias. Padre, quítame esto. Pero no se caiga, hombre. ¿Estamos aquí? Sí, porque hay gente que se cae de la gracia. Y se pone en castigo. 5 meses no llega a la iglesia porque se castigó. Cayó de la gracia. Somos tan tremendos. Me caí. Y pareciera ser de que Dios, y Dios tal vez diciendo, hijo, vamos, come on, levántate. Y tal vez usted me caí. No, levanta. Es que me caí. Si el mayor que nos echa porras es Dios. El único que nos echa porras es Dios. Levántate, tú puedes. El único, imagínese usted, como Gedeón. De repente Gedeón dice, Señor, pero es que mírame, yo soy el menor de mi familia. Mi tribu es la más pobre de todas las tribus. ¿Cómo tú me dices que voy a libertar a tu pueblo? Y Dios le dice, Gedeón, escucha, ve con esa tu fuerza, tu coraje y liberta a mi pueblo. Y de repente Gedeón le dice, hagamos un trato. Yo no sé si tú estás equivocado o si tú, no sé, pero ¿por qué no hacemos algo? Voy a poner un cuero y por favor, Señor, que ese cuero amanezca mojado al siguiente día. Y que amanezca todo mojado y el cuero seco. Y de repente al siguiente día se levanta y ve el cuero seco y todo mojado. Y Gedeón dijo, Señor, pero es que yo no sirvo. A ver, mira, ayer me caí de la gracia porque aquí nos están atacando los filisteos y tenemos que gritarles y hacerle todo. Y de repente le dice, ¿por qué no me permites otra cosita? Deja que esto esté seco, que esté mojado toda la tierra y que esta cosa esté mojado. Y de repente se levanta y ve que eso estaba mojado y la tierra seca. Y Gedeón, ¿qué le tocó? Caminar como Dios le dijo. Porque usted no puede desacreditarse. Hay un diablo que está aplaudiendo cada vez que usted se desacredita para Dios. Cada vez que usted se piensa que no sirve para Dios o que se cayó porque hizo algo. Mira, amada iglesia, dice la Biblia, el libro de Juan, hijitos míos, si alguno pecare, no preocupéis porque abogado tenemos para ¿con quién? Con el Padre. Que no se le convierte en costumbre, ¿o sí? Eso sí. ¿Estamos aquí?
Seguimos, termino con esto. El Señor le dio señorío a sus hijos en su creación. El detalle es que usted tiene señorío en Dios. Dice Salmos capítulo 8 verso 5: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Recuérdese una cosa: no le entregue el señorío que Dios le dio a usted a las tinieblas. Mire, si usted se va a un estudio más profundo de la Escritura, usted se va a dar cuenta que la autoridad, Satanás no tiene autoridad nada. ¿Estamos aquí? Dice la Biblia que Él entregó la autoridad a usted y lo puso por cabeza. ¿Cuál es el problema? Es que yo le entrego mi autoridad al equivocado. Yo le doy mi autoridad al que no tiene autoridad. Me golpea el que no puede golpearme. Me hace llorar el que no puede hacerme golpear. Llorar. ¿Por qué razón? Porque yo le entregué mi autoridad. Porque yo le delegué a Él lo que a mí se me entregó. Diga conmigo: el nombre del Señor es sobre manera grande. ¿Cuántos creen que su Dios es grande? Póngase sobre sus pies. Si usted cree que su Dios es grande, y si usted cree que su Dios es poderoso, ¿por qué no se lo dice a las tinieblas? ¿Por qué no se lo dice a lo imposible? ¿Por qué no se lo recuerda las cosas que usted no puede hacer? Que su Dios es grande. Cada vez que usted va a hacer algo, a ese algo tiene que recordarle que al Dios que usted le sirve es grande, que su nombre es sobremanera. El nombre de Dios no solo lo puede utilizar para sacar demonios, como en el nombre de Jesús, porque ese nombre es extenso y demasiado grande. En ese nombre usted puede hacer miles de cosas cuando usted cree que ese nombre es grande y es sobremanera. Pastor, a mí me cuesta cambiar, a mí me cuesta hacer las cosas bien. ¿Y a quién no? ¿A quién no le cuesta si solo Dios es el único que los hace todo bien? Pastor, es que a mí nada me sale bien, yo no sé cómo hacer las cosas. Yo le contaba a unos hermanos, como a los 2 meses de convertido, vino un primo de California y tenía años, bueno, no lo conocía, y el primo lo conocí, usted sabe, primo. Y el primo me dice: primo, vamos al billar, juguemos un billarcito. Yo sé que usted es cristiano, usted es aleluya, primo, mire, solo vamos a jugar. No le voy a dar cerveza, no le voy a dar trago, solo vamos. Y yo ya con 3 meses yo me sentí, hermano, bien poderoso, dice uno. Y dije yo: bueno, si solo es billarcito, pues qué malo va a ser el billar. Y nos vamos. Fue mi hermano, fue mi primo, fui yo. Estábamos en el billar y de repente, usted sabe, es musicón ahí en el billar. Y me empecé a sentir raro. Hoy entiendo a Pedro cuando se sentía extraño, cuando le decía: tú eres uno de ellos. Porque yo, ¿cómo actuaba? ¿Como cristiano o actuaba como ellos? Entonces empecé a sentirme raro y el ambiente se me transfiguró y dije yo: qué raro me siento. Ya ni a la bola le daba bien por estar viendo ese tequila ahí y la música. Y de repente mi primo me dice: ¿a poco no se va a tomar uno? Uno es como ninguno, primo, no emborracha. Y me hice el fuerte como 1 hora ahí. No, yo no tomo ya dejé eso. El asunto fue que como no me sentí en ambiente, le acepté el primer trago y dije: uno no es ninguno. Mire las orejitas. Aquí hay varios que me entienden lo que estoy hablando. Se me calentaron las orejitas. Y sabe que siente uno como que hasta la carne se le duerme, va. Y de repente, con ese trago dije yo: Dios mío, la regué. Y el primo dijo, ya no dijo una, dijo 2. Ya no pidió una para él, hoy pidió 2. Ya me había tomado 1 y pidió 2. Y iba el segundo, el tercero, y que la cervecita. Y de repente nos pusimos una borrachera.
Y ya nos fuimos con la borrachera, llegué a la casa. Qué buen conocimiento del primo. Conocí al primo. Nos pusimos borrachos. 3 meses de convertido. Y me caí. Lo tremendo es que yo me siguiente día, aparte a mí me daban unas gomas, hermano, crudas. Y a mí la cerveza, yo no sé, ahora entiendo aquí en América que el gluten es alérgico para algunos americanos y el gluten es alérgico para mí. Porque en El Salvador, si mi mamá me notaba que yo tomaba, aunque yo me escondiera mucho, era porque me salía alergia. Al siguiente día me daba alergia, creo que era el gluten. Y entonces, bueno, yo tomé, me caí. Y de repente sentí una culpabilidad. Y empezó aquello en la cabeza: qué hipócrita eres, vas a ir a la iglesia, ¿no? Y yo empecé a pelear yo mismo. Ya no peleaba por la cerveza, yo peleaba por la culpa. Dios mío, Señor, si es cierto, yo te dije en el altar, vengo a servirte, no te voy a fallar. Y te fallé. Yo sentía, Dios mío, mire, me hacía aquí, le fallé. Al transcurso del tiempo, ¿quién no tiene deslizones? El que no tiene, se lo mandamos a Dios ahorita. Ya está listo. El asunto fue que fui aprendiendo de que usted y yo, cuando comenzamos, somos unos niños. Se cae, se tropieza, se equivoca. Pero el niño es siendo instruido, y cuando usted se deja instruir, usted llega a una madurez espiritual, donde usted, el diablo mismo, le puede decir: fulano, está esta oferta, y usted le puede decir: ¿cuál oferta más mejor que la que yo he tenido de Cristo? Entonces yo me recuerdo que yo les he contado que en mi trabajo me decían: si no te tomas la cerveza, te la echamos en la cabeza. Y yo les decía: aquí está la cabeza, échala. Y me despaciaban la cerveza. Todo lo hacían delante de mí para que yo sintiera ese deseo. Sacaban drogas y decía: mira. Y de repente yo miraba, y una vez, cuando yo entendí esa voz, yo no dudé. Cuando a mí me dijeron: ese trabajo te está afectando, vine yo, agarré mis maletas, renuncié al trabajo, me fui del trabajo. Desde que yo salí, yo tuve un crecimiento espiritual, porque no estaba peleando con lo mismo que había dejado atrás. Me aparté, me alejé por completo. Entonces ellos me hacían burla, y ellos se burlaban de mí, decían: miren el aleluya. Me ponían aquellos rieleros del norte, hermano, me ponían aquellos huracanes de, mire, y empezaba aquello a sonar, porque pues yo tomaba con esa música. Pero un día ellos me hacían de todo, usted no tiene idea. Unos cuantos meses soportando eso. De repente Dios envió un profeta, y un día me dijo: todos aquellos que se burlaron de ti te van a llamar llorando, que necesitan de ese Dios que tú conociste. Yo me recuerdo que estaba un día, compadre, me despertó como a las 6 de la mañana. Me sonó el teléfono, después de que 7 meses de yo convertido, por ahí. Me suena el teléfono, y era ese amigo que tomábamos juntos, nos drogábamos juntos, hacíamos todo juntos, pero se burlaban de mí cuando yo me convertí al Señor. Y un día me llama llorando como un bebé, como un niño, y me dice: Walter, yo no le entendía lo que me estaba diciendo, porque estaba llorando. Y me dijo: ¿puedes venir? Y le dije: sí. Me levanté y dije: pero yo no sé la Biblia, no sé ni un verso. Le llamé a mi pastor y le digo: oiga, tengo a alguien que quiere que le hable el Señor, pero yo no sé qué decirle. Y me dice: mira, busca Romanos, busca aquí. Y empezó a darme unos versos, y ay, mire, a manchar la Biblia. Y me fui con mi Biblia. Y de repente yo llego donde él, y cuando me vio, hermano, salió al restaurante, me dio un abrazo. Y cuando yo vine a hacer así, los meseros estaban afuera, los cocineros estaban afuera, todo el mundo estaba viendo ahí. Y de repente yo empecé a orar por él. Le dije: Señor, dale paz, Padre. Después de que ellos me habían hecho la vida imposible de cuadrito, ayúdalo, Padre. Y empezó a hablar y me dijo: es que un día andaba drogado,
Y mientras yo estaba drogado y bolo, yo llegué a mi casa y mi ahijada se estaba bañando. Y mientras mi ahijada se estaba bañando, yo no me di cuenta de lo que me dijo. Abrí la puerta para lavarme las manos y ella se asustó y la esposa lo dejó porque la ahijada dijo que la quería violar. Puede ser cierto un drogado, un borracho, que puede ser uno más. Lo dejó la esposa y ese hombre era un niño. Le dije, mira, hay una solución y se llama Cristo. ¿Quieres aceptarlo? Sí. Aceptó al Señor, oré por él. Empecé a ver los meseros, cocineros, más le puse las manos en el nombre de Jesús, porque a mí se me había delegado autoridad y me dijo, ve. Ahora nótese esto, pero me faltaba uno y era el más duro. Y de repente pasaron unos meses y me cae un mensaje y yo no conocía el número. Me cae un mensaje y el mensaje decía, Walter, quiero quitarme la vida. Estoy harto de esta vida. Con él nos drogábamos, con él tomábamos, con él llorábamos, con él hacíamos de todo en el mundo, usted sabe. Porque la gente dice que son malvados. No, si uno llora también en eso. Tiene sus amigos íntimos. Yo los tuve. Y de repente yo me recuerdo que me dijo, me quiero matar, me quiero quitar la vida, no vale nada esto. Porque él empezaba a usar cristal y empezaba a fumar y empezaba a hacer muchas cosas ya más alto. Me recuerdo que yo le dije, mira, no te preocupes, porque desde que yo me salí de ahí yo estoy orando por ustedes. Y yo sé que Dios va a tener misericordia de tu vida. Se cumplió la palabra profética de que iban a buscar del Dios que yo había conocido. Lo primero que me dijeron, yo quiero conocer lo que tú conociste, porque ellos te conocen como tú eras y hoy te ven como tú haces y como tú eres. Porque quiera o no, esa cobertura a ti te transforma por completo. Que tengas tu tropiezo, lo vas a tener. Que te equivoques, te vas a equivocar. Pero dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo me imagino por 3 años y medio Tomás diciéndole, no, eso es una mentira, ese milagro. Que mientras Jesús sanaba al ciego, yo imagino a Tomás así. ¿Sí? No, eso no lo hizo ver. 3 años y medio Tomás. Y de repente Pedro pegado a él. No, Señor. A ver, tengo una pregunta. Y era el que más preguntaba. Yo me imagino estos hombres de Dios por 3 años y medio en la escuela de Cristo, pero un día maduraron en el libro de los Hechos y ya no estaba Cristo con ellos, sino el Espíritu de Cristo en ellos. ¿Qué le quiero decir con esto? El día que Satanás le ponga a usted una caída, ese día déjele lo que se le cayó y levántese y corra hacia los brazos de Jesús. Porque lo único que a usted lo va a sostener es ese Cristo maravilloso. De las caídas todos tenemos una experiencia, pero nunca se quede tirado. A mí me gustó algo que me decía mi papá. Y me decía, hijo, el problema no es que tú te tropeces con una piedra. ¿Sabes cuál es el problema? Que te volvás a tropezar con esa bendita piedra mañana otra vez. Ese sí es un problema. Porque cuando usted ve que algo le hizo daño, apártese, aléjese, corra, huya de eso. Pero el día que usted tenga un tropiezo, una caída, un error, no corra para el lado equivocado, más corra a los brazos de Jesús, que son los que más lo va a abrazar y que nunca lo va a criticar. Son los brazos que le van a decir, eres mi hijo. El hijo pródigo, mientras llegaba a la casa de su padre, mientras su hermano, como muchos no entienden en la casa de Dios, o como muchos se podrían preguntar, este lo desperdició todo, mal agradecido, se fue al mundo a disfrutar y hoy viene aquí con cara santo. Pero de repente el padre, antes que su hijo llegase, tenía un anillo, tenía un vestido, tenía un calzado y tenía su silla puesta en la mesa donde el padre se sentaba. Porque si hay algo que yo he entendido en todo esto, que cuando Dios empieza a escribir algo de su vida, Dios es el único que termina de escribir la conclusión de su vida por completo. Y si hay alguien que no se le pasa un renglón, se llama Jesucristo. Que el hijo pródigo es el mayor ejemplo de aquel que se dio la vuelta en el mundo, se cayó, como mucho le puede decir. Pero de repente cuando él regresó a casa, a mí me sorprendió algo. Que su padre tenía su anillo, su padre tenía su vestido y había engordado el mejor becerro de su rancho. ¿Qué lo quiero decir con esto?
que usted está en una carrera, dijo el apóstol Pablo. Dijo Pablo: corran como los que corren en el estadio. Que todos corren por un premio. Todos corren, pero en esa carrera más de alguno le va a doler el pie, más de alguno se va a tropezar, más de alguno va a sentirse cansado, más de alguno se va a sentir fatigado. Pero lo importante, dijo Pablo, lleguen al final de la carrera. Alguien está aquí hoy esta noche que quiera decirle al Señor: yo quiero de tu poderío.